Yo estaba sentada en el banquillo de la parte demandante, mirando a esa mujer frágil y llorosa que ocupaba el lugar del acusado. Ella se llama Della, la mujer que mi esposo Brandon ha amado en secreto por 10 años. Su amor imposible, su eterna luz de luna, también es la acusada en este juicio. Los cargos: difamación, daños personales y negligencia médica que resultó en la muerte de mi padre. En la sala se escuchó un murmullo contenido. Todos sabían quién era la demandante, la esposa del presidente del grupo GU, la señora Lennon. Silencio, golpeó el juez con el mazo, su mirada afilada recorrió la sala. Parte demandante, continúe con su exposición y fundamentos. Mi abogado, un hombre famoso por su dureza y frialdad, empujó ligeramente sus gafas y estaba a punto de hablar cuando ¡bam! La pesada puerta del tribunal fue golpeada con fuerza. Una silueta alta y conocida irrumpió en la sala. Brandon había llegado, más rápido de lo que imaginé. Vestía un traje caro hecho a la medida, ahora arrugado y con la corbata torcida. Sus ojos estaban fijos en mí, como si quisieran atravesarme. Lennon, su voz era ronca y cargada de furia. ¿Estás loca? El rostro del juez se tensó de inmediato. ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve a interrumpir la audiencia? Guardias. 2 alguaciles se acercaron de inmediato. Brandon no los miró, se abalanzó hacia mí y me tomó la muñeca con fuerza. Cancela la demanda, ahora mismo. ¿Me oíste? Un dolor agudo me recorrió el brazo, pero no me moví, solo levanté la cabeza y lo miré, con calma. Este rostro, lo amé durante 5 años, y durante 5 años me humillé por él. Brandon, estás en un tribunal. Compórtate. Suéltame, compórtate. Soltó una risa sarcástica. Lennon, demandaste a la mujer que amo, le arruinaste la vida, y me hablas de respeto. Sabes que Della está enferma. No puedes soportar este tipo de estrés. Le estás matando. Si le pasa algo, te juro que te haré pagar con tu vida. Sí. Sonreí, con amargura, pues justo eso quiero, la vida de mi padre. 5 años de sufrimiento. Ni siquiera una vida de Della alcanza para compensarlo. Tú. Brandon se llenó de rabia, levantando la mano como si fuera a golpearme. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse sin control. El presidente del grupo GU intenta agredir a su esposa en pleno juicio. El escándalo del año, pero su mano no cayó, quedó suspendida en el aire. Mi abogado reaccionó en un instante, interponiéndose entre nosotros. Brandon, su voz fue helada y firme, controle su conducta. Si vuelve a amenazar o agredir a mi cliente, solicitaremos inmediatamente una orden de restricción y ampliaremos la demanda. Los guardias rodearon a Brandon y lo separaron por la fuerza. Su pecho subía y bajaba con violencia. Probablemente nunca imaginó que yo, su esposa sumisa, un día me pararía frente a él con tanta firmeza, y usaría la ley como mi espada. Silencio. El juez golpeó con fuerza el mazo. Abogado defensor de la parte acusada, ¿desea presentar alguna objeción o solicitar medidas ante la interrupción del acusado? Brandon, el abogado de Della, se puso de pie de inmediato. Señoría, mi representada, la señorita Della, se encuentra actualmente en un estado emocional extremadamente inestable y está recibiendo tratamiento médico. El señor Brandon actuó por pura preocupación por la salud de Della. Suplicamos al tribunal que tenga en cuenta que su conducta fue motivada por el desespero y el afecto, y que no se le responsabilice por ello. En nombre de Brandon, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al tribunal. Y a la parte demandante, se volvió hacia mí e hizo una leve reverencia. Lo sentimos mucho, Brandon. No soy la señora GU, lo interrumpí. Llámeme Lennon, o simplemente la parte demandante. El rostro del abogado de Della se tensó al instante. En el público, los murmullos crecieron en intensidad. El juez frunció el ceño, claramente irritado por el espectáculo. Esta corte emite una advertencia final. Nadie, sin importar su identidad o estatus, tiene permitido interrumpir nuevamente el juicio. La próxima será expulsado sin excepción. Guardias, lleven al señor Brandon al asiento del público, y si vuelve a alterarse, retírenlo de inmediato de la sala. Ahora, abogado de la parte demandante, continúe. Brandon fue escoltado a la primera fila del público por los guardias. Mi abogado se reincorporó con paso firme, su voz grave y segura resonó en la sala. Señoría, miembros del jurado, nuestra demanda contra la acusada, la señora Della, se fundamenta en 3 hechos principales y pruebas concretas. Primero, difamación. La señora Della, durante más de 2 años, ha difundido de forma constante comentarios falsos sobre mi clienta a través de sus redes sociales personales, reuniones privadas y ciertos círculos sociales.
Comentarios que calumnian maliciosamente la imagen y la reputación de mi representada. Estas difamaciones incluyen, pero no se limitan a, acusaciones de que mi clienta se entrometió en la relación entre ella y el señor Brandon, que utilizó métodos indebidos para forzar su matrimonio con él, que le fue infiel durante el matrimonio, que maltrataba al personal doméstico de la familia GU, e incluso, que provocó deliberadamente el aborto de ella por celos, las capturas de pantalla de las redes sociales, los audios grabados en eventos sociales y las declaraciones escritas de 3 testigos clave han sido entregadas al tribunal como pruebas número 1 al 15. Un murmullo escandalizado estalló en la sala, el triángulo entre Brandon, Della y yo, la usurpadora esposa del presidente GU, siempre fue un tema candente de chismes en nuestro círculo. Segundo, daño físico. El 15 de agosto del año pasado, durante una visita casual de la señora Della a la residencia de mi clienta en la Villa Jundin, ella provocó deliberadamente una situación de tensión emocional, en medio de un leve contacto físico. Della fingió una caída por las escaleras, simulando haber sufrido un aborto. Este incidente provocó que mi representada fuera duramente acusada por el señor Brandon y la familia GU, sufriendo meses de violencia psicológica y rechazo. A la vez, la señora Della manipuló a la opinión pública, causando que la reputación social de mi clienta se desplomara y derivando en un cuadro depresivo severo. Hemos presentado las pruebas número 16 al 25, que incluyen las grabaciones completas del sistema de vigilancia del interior de la villa ese día, el diagnóstico médico que confirma que la señora Della no estaba embarazada, y los registros de tratamiento psicológico de mi clienta tras los hechos, aún más revuelo, falso embarazo, aborto fingido. Dios mío, ¿qué clase de estrategia es esa? Yo lo sabía. La señora G1 no parecía ser ese tipo de persona. SHHH, baja la voz. El presidente GU está aquí. Podía sentir esa mirada quemando en mi espalda como si fuera a abrirme 2 agujeros. ¿Era rabia, o acaso, una pizca de duda? No importa ya. Mi abogado hizo una breve pausa. Luego su voz descendió de tono, cargada ahora con una gravedad amarga. Tercero, y lo más importante de esta demanda, negligencia médica con resultado de muerte. La acusada, la señora Della, con la intención de destruir por completo a mi clienta y consolidar su lugar en el corazón del señor Brandon, aprovechó la influencia de su familia en el sistema de salud para interferir maliciosamente en el tratamiento médico del padre de mi clienta, el señor Francesco. En diciembre del año pasado, el señor Francesco fue internado en el hospital REM por un infarto agudo. Su condición había sido estabilizada. Sin embargo, la señora Della sobornó al personal médico de guardia, médico y enfermera, para retrasar deliberadamente la administración de medicamentos clave y manipular los datos del monitoreo vital, lo que provocó una rápida agravación del estado del paciente, resultando en su fallecimiento tras un intento fallido de reanimación. Y lo más cruel de todo, la única razón detrás de su acto fue que el señor Francesco era el único familiar de sangre que le quedaba a mi clienta en este mundo. Quería destruir el último pilar emocional que la sostenía. Las pruebas número 26 al 50 presentadas incluyen grabaciones secretas y testimonios escritos del personal médico sobornado, copias manipuladas del historial clínico original, registros de entrega de medicamentos con horarios anómalos, y un fragmento de video de la habitación donde, en sus últimos momentos y con la conciencia confusa, el señor Francesco repite una y otra vez el nombre de Della y las palabras: ¿por qué me hizo esto? Silencio. Un silencio sepulcral envolvió la sala. El sonido de las hojas del expediente siendo revisadas por el juez resonaba como un trueno. Incluso los espectadores contenían la respiración. Esas miradas curiosas y de burla ahora eran puro asombro, horror e incluso miedo. Todo por celos. Por quedarse con un hombre se puede llegar a ser tan calculadora, tan despiadada, tan cruel, al punto de matar. Esto ya no es un simple drama pasional, es un crimen en toda su forma más desnuda. Mentira. Todo es calumnia. Un grito desgarrador rompió el silencio sepulcral. Della no se sabía en qué momento había recobrado el conocimiento, o quizás nunca estuvo inconsciente. Su rostro estaba tan pálido como una hoja de papel, señalándome con el dedo tembloroso. Su voz aguda y desesperada: Brandon, Brandon, tú me crees, ¿verdad? Fue Lennon. Ella me odia por haberte arrebatado, quiere arruinarme, falsificó esas pruebas, quiere matarme, quiere destruirme por completo, señoría. Ella me está acusando falsamente. Esas grabaciones son falsas.
editadas. Los videos están manipulados, seguro que compró a los testigos, la verdadera malvada es ella. Ese mismo tono suplicante, en el pasado, bastaba para despertar la ternura protectora de Brandon, que sin pensarlo se ponía de su parte, acusándome de celosa, cruel e injusta de ella. Brandon se levantó de golpe, con el impulso de correr hacia ella, pero los guardias lo interceptaron una vez más. Sus ojos miraban a Della, llenos de angustia y compasión, pero cuando volvió a mirarme, por primera vez, sus ojos no solo reflejaban ira. Había algo más, sorpresa, duda, y una sombra, de miedo, quizás inconsciente. No me gritó como antes, no me señaló como culpable ni corrió a defender a Della, solo me observó, fijamente, como si recién entonces me viera de verdad. Mi abogado respondió con calma: señora Della, cuide sus palabras. Acaba de acusar a mi clienta de fabricar pruebas y presentar una denuncia falsa. Esto constituye una nueva difamación ante el tribunal. Nos reservamos el derecho a ampliar la demanda. Respecto a la autenticidad de las pruebas, será el propio tribunal quien se encargue de verificar cada una mediante peritos especializados. Todas nuestras pruebas tienen una cadena de custodia clara y fuentes verificables. No temen ningún análisis. Luego, su mirada se afiló como una navaja y apuntó directo a Della. Y por cierto, usted dijo, ella me odia por haberte quitado. Podemos entonces entender que usted admite haber intentado interferir en el matrimonio entre mi clienta y el señor Brandon. Eso encaja perfectamente con el motivo que alegamos, que por celos cometió una serie de actos lesivos contra mi clienta. Della se quedó sin palabras. Su llanto se cortó en seco, el color desapareció de su rostro. Seguramente no imaginó que su arrebato emocional sería justo lo que el abogado contrario usaría en su contra. Acusada Della, bramó el juez, golpeando con fuerza el mazo, controle sus emociones. Esto es un tribunal, no un escenario para su espectáculo. Si vuelve a lanzar acusaciones infundadas o altera la sesión, tomaremos medidas disciplinarias. Abogado defensor, cumpla con su deber y contenga a su representada. El abogado de Della sudaba frío, se inclinó y comenzó a susurrarle algo a Della para calmarla. Ella se desplomó sobre el banquillo de los acusados, sus hombros temblaban sin parar, lloraba más que nunca, pero esta vez, entre sollozos, se percibía un miedo muy real. El juicio continuó envuelto en una atmósfera pesada, casi irrespirable. Mi abogado se mantuvo sereno, sus argumentos eran claros. Sus pruebas, sólidas, cada acusación, cada evidencia, caía como un martillo de hierro sobre Della, y también sobre ese hombre que, sentado entre el público, parecía cada vez más pálido. El abogado de la defensa, en cambio, estaba superado. Apenas lograba formular una defensa coherente, solo repetía que las pruebas eran dudosas, que los testigos podían haber sido presionados, que Della era una mujer dulce, incapaz de hacer daño. El tiempo pasaba, el aire acondicionado parecía excesivo, el frío se colaba hasta los huesos. Yo observaba a la mujer en el banquillo, llorando como si el alma se le fuera por los ojos. Observaba al hombre que una vez amé, ahora con la mirada vacía, aunque su espalda aún seguía recta, y en mi mente, sin poder evitarlo, comenzaron a surgir fragmentos de los últimos 5 años. La primera vez que vi a Brandon no fue un encuentro romántico, fue en aquel club exclusivo donde yo trabajaba como jefa de camareras. Él era un VIP de alto nivel, yo, una empleada más. Aquella noche, se emborrachó como nunca, vomitó por todos lados. Sus acompañantes lo dejaron tirado. Por alguna razón extraña, me quedé, pasé la noche cuidándolo de la manera más torpe. Le di agua, le limpié el rostro, recogí sus vómitos. Cuando despertó, sus ojos eran como navajas, afilados, arrogantes, con el juicio de quien está acostumbrado a tener el poder. Me miró largo rato y luego dijo: ¿Cómo te llamas? Lennon. Respondí bajando la mirada, el corazón me latía como un tambor. Lennon, repitió él en voz baja, sin emoción. Gracias por anoche. Dejó un cheque con una cifra absurda sobre la mesa, y se fue. Yo creí que solo había sido una coincidencia sin importancia. Un mes después, recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos del Grupo GU. Me notificaban que debía presentarme en la oficina del presidente. El puesto, asistente personal del CEO. Me quedé en shock. Asistente personal. Eso significaba atenderlo para comer, beber, dormir, y lo demás. Una mezcla de miedo y una pequeña e inapropiada emoción se apoderaron de mí. Brandon, ese hombre que vivía en las alturas,
cuyo nombre salía tanto en las revistas financieras como en los tabloides sensacionalistas. ¿Por qué me ofrecía esa oportunidad? Después supe la razón, tan ridícula y predecible que daba risa, porque, en cierto ángulo de mi rostro, me parecía a Della, esa luz de luna que él amó sin conseguir, la que se marchó al extranjero para estudiar. Me convertí en una burda sustituta de Della, me instalé en su lujosa pero fría mansión, cobraba un buen sueldo, y vivía en modo de servicio 24/7, me encargaba de su alimentación, de sus rutinas diarias, de recordar todos sus caprichos y sus 1000 prohibiciones, aguantaba sus cambios de humor y aceptaba que, cuando llegaba ebrio, me miraba a la cara, y llamaba a Della. ¿En qué momento me enamoré de él? Quizás fue aquella noche en que le dolía el estómago, y le cociné un feo pero cálido arroz con mijo. Lo bebió con cara de asco y solo murmuró, está pasable. Quizás fue cuando un competidor intentó tenderle una trampa, y yo, sin querer, encontré una prueba clave que lo salvó. Me miró por primera vez de verdad, y dijo, no eres tan tonta como pareces, quizás, simplemente porque era guapo, o tal vez porque, cada vez que hablaba de Della, con esa añoranza profunda y contenida, hasta yo, que lo escuchaba desde la sombra, sentía que me temblaba el corazón. Enamorarse de un hombre que tiene a otra en el alma es el inicio de una tragedia, y aún así, yo era tan ingenua que creí que si me esforzaba lo suficiente, si era lo bastante buena, si me parecía aún más a ella, algún día, podría ganarme un rincón, por más pequeño que fuera, en su corazón. Me equivoqué, y de la peor manera. La noticia del regreso de Della cayó como una bomba. Hizo pedazos mi calma, esa que con tanto esfuerzo fingía sostener. Ella regresó con todo, con su título de diseñadora reconocida a nivel internacional, con una sonrisa segura y elegante, y con esa mirada que decía, Brandon es mío. Fue como una luna radiante, y su luz despertó el mundo dormido de Brandon. Y yo, no era más que una mota de polvo ridícula, insignificante. Bajo su brillo, Brandon empezó a llegar tarde cada vez más. Olía a perfumes diferentes. En su celular comenzaron a aparecer mensajes encriptados. Su mirada hacia mí se volvió fría, impaciente, distante. Ya no necesitaba a esta copia barata, la original había regresado. Yo intenté detenerlo, agoté toda mi valentía, toda mi dignidad. Una noche, cuando volvió oliendo al perfume de Della, lo esperé en la puerta. Mi voz temblaba. Brandon. ¿Podemos hablar? Se aflojó la corbata, el rostro lleno de cansancio y fastidio. ¿Hablar de qué, Lennon? Estoy agotado, no me molestes. Y Della, solté, sin poder contener el llanto. Ella no te molesta. Su mirada se volvió gélida, como si tuviera hielo en los ojos. Lennon, cuida tu lugar. Tú no tienes derecho a opinar sobre Della. Mi lugar. Reí, y las lágrimas empezaron a caer. ¿Y cuál es mi lugar, Brandon? Soy tu esposa legítima. Esposa, rió, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo del mundo. Su sonrisa era cruel, helada. Lennon, ¿acaso ya olvidaste por qué nos casamos? ¿Por qué nos casamos? Porque yo me parecía a Della, porque el abuelo G.U. estaba gravemente enfermo, y hacía falta una señora G.U. para darle buena suerte, porque Della estaba lejos, perdida en otro continente, porque yo era una suplente dócil y barata. Ese matrimonio sin boda, solo con 2 libretas rojas, fue un abismo que mis 5 años de sacrificio y amor jamás lograron llenar. Así que, mientras me miraba con esa expresión de desesperanza en mi rostro, su tono no mostró ni una pizca de compasión. Al contrario, hablaba con una frialdad cruel, como si estuviera dictando una orden. Ubícate, haz lo que te corresponde. En cuanto a Della, ahora que ha regresado, deberías comportarte aún con más discreción. El lugar de la señora G.U. lo ocupas tú, sí, pero no te atrevas a desear nada más, nada que no te pertenece. Hizo una pausa, sus ojos como cuchillas. Las consecuencias, no las podrás asumir en ese momento. Escuché cómo se rompía mi corazón. El sonido fue nítido, clavado en mi pecho. Ahí fue cuando mi esperanza murió por completo. Me mudé del dormitorio principal a la habitación de invitados más alejada de él, como si realmente fuera una simple empleada, encargada de limpiar y cocinar. Una criada me repetía, aguanta, algún día se cansará de ti, o Della pedirá su sitio, te darán algo de dinero, y te irás, con lo que hayas ahorrado, con tu corazón hecho pedazos, y lo más lejos posible de ellos. Me retiré, me escondí, me volví invisible, pero Della no estaba dispuesta a dejarme en paz. Empezó a aparecer por todos lados, con esa actitud de reina ganadora, presumiendo,
a veces sin palabras, de cuánto la adoraba Brandon, las joyas carísimas que le regalaba, las exposiciones privadas de arte que le organizaba, las visitas familiares a la antigua mansión de los Gu, cada vez que aparecía. Era como una cuchilla oxidada hiriéndome en el mismo sitio, una y otra vez. Todo eso lo soporté, los chismes, también los aguanté, hasta que un día, apareció delante de mí con un informe médico en la mano, uno falso. Aquella noche, Brandon, por raro que parezca, cenaba en casa. La atmósfera era tan densa, que costaba respirar. De repente, Della llegó, traía unos postres caseros. Decía que eran especialmente para Brandon. Su rostro se suavizó apenas la vio. Della me saludó con una sonrisa, pero sus ojos eran agujas envenenadas. Lennon, no te ves muy bien últimamente. Estás muy cansada. Deberías cuidarte más. Después de todo, cambió el tono, su sonrisa se volvió cargada de intención. Una mujer sin hijos no está completa, ¿no crees? Mi corazón se hundió. Brandon también levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. Él nunca había querido hijos, le parecían molestos, pero el abuelo Gu siempre soñó con ver a su bisnieto. Esa fue una de las razones por las que eligió a una esposa fácil de manejar. Yo, una mujer que pudiera tener hijos. 5 años de matrimonio, y mi vientre seguía sin dar señales. La familia Gu ya empezaba a murmurar de ella, con toda la calma del mundo. Sacó un documento de su bolso Hermes, y lo deslizó hacia mí. Lennon, no me malinterpretes, solo me preocupa tu salud. Este informe se lo pedí a un famoso especialista en ginecología, uno de los mejores, incluso en el extranjero. Le mostré tus análisis del hospital Ren. Hizo una pausa intencionada, en su rostro apareció esa expresión perfecta de preocupación y tristeza fingida. Y bueno, el doctor dijo que tienes un útero subdesarrollado, con un endometrio tan delgado como el papel, que probablemente nunca podrás tener hijos en tu vida. Que Brandon se puso lívido, arrebató el informe con violencia. Yo sentí que me caía en un pozo helado. Ese informe era falso. Tenía que ser falso. Mis chequeos siempre fueron normales, siempre. No, no es verdad, Brandon. Escúchame, ese informe, basta. Me interrumpió con furia, pasó los ojos rápidamente por la conclusión del informe. Su mirada se volvió fría, decepcionada, incluso asqueada. Lennon, ¿qué más tienes que decir? Yo lo miré con el alma hecha pedazos. Cada palabra que quería decir se me quedó atorada en la garganta. Él jamás me creería. Entre Della y yo, él siempre escogería creerle a ella. Brandon, no culpes a Lennon, dijo Della, con su dulce tono de siempre. Ella no lo hizo a propósito, pero el abuelo Gu está mayor, lleva años esperando un bisnieto, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sus palabras eran sal sobre la herida de Brandon. Él me miró, y en su mirada ya no quedaba ni una chispa de afecto, solo repulsión. No puedes tener hijos. 3 palabras, frías como cuchillas, una sentencia de muerte. Lennon, ni siquiera tienes ese último valor. Todo mi cuerpo se volvió hielo, podía sentir como la sangre se me detenía. Vi el brillo de satisfacción en los ojos de Della, vi el desprecio absoluto en los de Brandon. 5 años de entrega, 5 años de paciencia y silencio, y al final, lo único que recibí fue: tú no vales, ni para eso. A veces, el corazón se muere en un segundo. La enfermedad cardíaca de mi padre empeoró justo después de ese día. Se enteró de cómo me trataban en la familia Gu, de ese maldito informe falso. El coraje y la impotencia lo llevaron al hospital. Yo lo cuidaba sin dormir, sin cambiarme de ropa. Miraba su pelo blanco, su rostro lleno de arrugas, y lleno de preocupación. Él era el único familiar que me quedaba en este mundo. No podía perderlo, no podía permitir que le pasara nada. Pero Della no se detuvo, fue más allá, más cruel, más descarada. Justo cuando yo estaba agotada, entregada por completo al cuidado de mi padre, ella montó ese escándalo mediático que luego todos llamarían el aborto en las escaleras. Ese día, apareció sin avisar en la villa Yundin. Yo no quería verla, solo quería quedarme al lado de mi padre. Pero ella se plantó frente a la puerta de mi habitación, en voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oírla. Escupió con veneno: Lennon, tu viejo, cuando se va a morir de una vez, está en Ren, quemando dinero todos los días, ocupando una cama, y si, por error, le pusieran el medicamento equivocado, o si se demoraran un poco en reanimarlo, mi sangre se alborotó de inmediato y la rabia me arrancó toda razón. Della, si te atreves a tocar a mi papá, te mato. Grité fuera de mí y la empujé con fuerza. Ella
como si fuera una pluma ligera, soltó un grito de pánico y cayó con precisión hacia el borde de las escaleras, rodó, y luego, sangre que se extendía por debajo de su falda blanca. Ella se abrazó el vientre, pálida como un cadáver, retorciéndose de dolor, y justo en ese momento, los empleados y luego Brandon entraron corriendo. Della levantó la mirada hacia él, con lágrimas corriendo como perlas rotas. Brandon, el bebé, nuestro bebé, Lennon, me odia. Ella me empujó. Brandon la tomó en brazos, miró la sangre, y sus ojos se tiñeron de rojo. Levantó la mirada hacia mí, que estaba en la cima de la escalera, paralizada. Su mirada era fuego, odio puro, ira brutal. Lennon, bruja maldita. En el hospital, Della fue ingresada de urgencia. Brandon, como una bestia furiosa, caminaba de un lado a otro en el pasillo. El médico salió, con rostro serio. Brandon, lo sentimos, Della perdió al bebé, no pudimos salvarlo. Brandon golpeó la pared con el puño, con toda su fuerza, se giró, y en cuestión de segundos, estaba frente a mí. Su mano se cerró alrededor de mi cuello con furia. Bruja, ¿estás satisfecha ahora? Mataste a mi hijo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Su fuerza era aterradora, me faltó el aire de inmediato, todo se volvió negro. Intenté arrancar sus manos, pero no se movían. Las enfermeras y asistentes se quedaron congeladas, nadie se atrevía a intervenir. No, fui yo, traté de articular, con las últimas fuerzas. Cállate, gritó, soltándome de golpe, como si tirara a la basura algo asqueroso. Caí al suelo, tosiendo con violencia, las lágrimas me brotaban sin control. Brandon me miró desde arriba, como si fuera un insecto. Su mirada era puro hielo, puro desprecio. Desaparece, no quiero volver a verte. Si lo haces, juro que tú y ese viejo moribundo se van juntos a la tumba. Y añadió, con voz cruel, lo del tratamiento de tu padre en Ren se acabó. La familia GU no va a pagar un centavo más. Tú y él, sálvense como puedan. Se dio la vuelta, entró en la sala de emergencias, y esa espalda era la de alguien que ya no tiene corazón. El personal de seguridad del grupo GU me arrastró fuera del hospital, como si fuera un perro muerto, de pie en medio del viento helado, con la garganta ardiendo. Ese dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. En mi teléfono, un nuevo mensaje del médico de cabecera de mi padre. Lennon, el estado de tu padre se agravó repentinamente, necesita una cirugía cardíaca urgente. Por favor, acércate lo antes posible para firmar y pagar. El cielo se vino abajo, de verdad. Ahí fue cuando entendí lo que significa una tragedia total. Odio, sí, odiaba la maldad de Della, odiaba la crueldad de Brandon, y odiaba aún más mi propia estupidez y debilidad. Me sequé las lágrimas, vendí lo más rápido posible el pequeño apartamento que mi madre me había dejado. Era lo último que me quedaba de ella, su último recuerdo. Con ese dinero, corrí de regreso al hospital, pagué la deuda, y con las manos temblorosas, firmé el consentimiento para la cirugía. La operación duró muchísimo. Yo me quedé allí, en el pasillo frío como el mármol, sin moverme, como una estatua. Solo había un pensamiento en mi mente: papá, resiste, no me dejes sola. La luz del quirófano se apagó, el médico salió, se quitó la mascarilla, me miró, y movió la cabeza, con el rostro sombrío. Lo siento, Lennon, hicimos todo lo posible. El señor Sen, su corazón ya no pudo más. Hubo una inestabilidad previa, tal vez algo relacionado con la medicación. No, fue el deterioro. Por favor, mis condolencias. Me quedé allí, de pie. El mundo se volvió gris, sin sonido. Ni siquiera lloré, solo entré, en silencio, a la habitación, y vi el rostro sin vida de mi padre, tan delgado, tan pequeño, tendido bajo la sábana blanca, como una hoja seca. Le tomé la mano, tan fría, y pegué mi mejilla a ella. Papá, tu hija no estuvo a la altura. El día del entierro fue gris, una llovizna fina caía del cielo, como lágrimas infinitas. Solo unos pocos parientes lejanos y antiguos compañeros de trabajo asistieron. La familia GU, ni una sola persona apareció. Brandon ni siquiera hizo una llamada. Estaría ocupado consolando a su luz de luna, que acababa de perder a su supuesto hijo. No, después del entierro, volví a la villa Jundin, vacía, fría. Los empleados me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Sabían que yo ya no pertenecía a ese lugar, que ya no tenía hogar. Me encerré en mi habitación, dejé de comer, dejé de beber, solo miraba por la ventana,
el cielo gris, y el odio crecía, como una enredadera venenosa, enredándose en mi pecho, apretándome el alma en Della. Brandon, ustedes mataron a mi padre, ustedes lo empujaron a la muerte y van a pagar con sangre, una deuda de sangre, se paga con sangre. El fuego de la venganza secó todas mis lágrimas. Entonces, empecé a planear, fríamente, paso a paso, el primer paso. Salir de la familia Geu. Fui a buscar a Brandon. Estaba en su estudio, frente al ordenador, con el rostro sombrío como siempre. Al verme, frunció el ceño, sin ocultar su repulsión. ¿Qué quieres ahora, Brandon? Lo miré directo, con los ojos como un lago muerto. Divorciémonos. Se quedó pasmado. No lo esperaba, que fuera yo quien lo pidiera. Por un segundo, vi un destello extraño en sus ojos, difícil de captar, pero enseguida, su expresión volvió a ser la de siempre, fría y arrogante. Divorcio, soltó. Una risa sarcástica. ¿Qué estás tramando ahora, Lennon? ¿Una nueva estrategia para que me ruegues después? No es un juego, dije, sacando el contrato de divorcio que ya tenía preparado. Fírmalo, me voy sin nada. No quiero un solo centavo de la familia Geu. Solo me llevo mis cosas personales. Las cláusulas eran simples. Renunciaba a toda repartición de bienes. Solo me llevaba mi ropa y un par de objetos personales. Él lo tomó. Lo leyó por encima. Su ceño se fruncía cada vez más. Te vas, sin nada. Me miró con sospecha, tratando de leerme. ¿De verdad estás dispuesta? No hay nada a lo que me aferre. Sonreí con amargura. Las cosas de la familia Geu están demasiado sucias. Su rostro se ensombreció de golpe. Lennon, firma, lo interrumpí sin miedo. Apenas lo hagas, me voy. Tú sigue tu camino, yo seguiré el mío. Tú y tú de ella, hagan lo que quieran. Me miró de largo, sin decir nada. El aire se congeló, y al final, tomó el bolígrafo. Firmó su nombre con trazos duros y arrogantes. Lárgate, dijo, arrojando el bolígrafo. Y más te vale cumplir tu palabra. Con el acuerdo de divorcio firmado en la mano, no sentí ni una pizca de nostalgia. Ese mismo día, me fui de la mansión Jundin, con solo una maleta sencilla. Me instalé en un pequeño apartamento de alquiler temporal. Era barato, el entorno pésimo, el aislamiento acústico, aún peor, pero era seguro. Nadie imaginaría que la exesposa de Brandon Geu viviría en un sitio así. Segundo paso, reunir pruebas. Sabía que, sola, jamás podría derribar a Della. Mucho menos si tenía detrás a los Lin. Y a Brandon. Necesitaba aliados, necesitaba dinero, y los mejores abogados que pudiera pagar. Y el dinero, empeñé lo último que me quedaba de mi madre, una joya de jade que había sido de la familia. No era de la más alta calidad, pero me dio lo suficiente para comenzar. Después, contacté a un investigador privado que operaba en la zona gris, pero tenía buena reputación. Lo conocían como el viejo K. Le entregué todos mis ahorros, todo. Objetivo, Della, descubrir toda su basura, especialmente cualquier vínculo con la muerte de mi padre, y también la verdad sobre ese informe médico falso, y el supuesto aborto. La espera fue larga y dolorosa. Mientras tanto, hacía varios trabajos temporales para sobrevivir, y como un fantasma, espiaba los movimientos de Brandon y Della. Tal como imaginé, ya estaban juntos oficialmente. Brandon la llevaba a todo tipo de eventos de lujo, le regalaba mansiones y autos, le abría puertas para su carrera. Los medios estaban llenos de noticias sobre su romance de película, un amor que superó los obstáculos, el reencuentro de almas, el CEO que esperó con devoción. Della se mostraba como la mujer más feliz del planeta. Cada una de sus sonrisas era como una plancha al rojo vivo sobre mi corazón. Me recordaba el cuerpo frío de mi padre, y lo ridículamente ingenua que yo había sido. Finalmente, el viejo K me trajo la primera bomba. Lo encontré, ese médico del hospital que le recetó medicamentos a tu padre, Enzo, el que luego renunció y se fue del país. Antes de irse, su esposa recibió una gran suma en una cuenta offshore. Rastreando capa por capa, el dinero provenía de un primo lejano de Della. Además, agregó, la ginecóloga que te hizo ese falso informe era compañera de secundaria de Della, y el trabajo del hermano de esa doctora fue gestionado por Della a través de los Lin. Mi corazón se aceleró. ¿Tienes pruebas? Algo directo. Grabar es complicado, dijo exhalando humo. El sistema de cámaras del hospital no cubre todo, pero compré el silencio de una limpiadora que trabajaba en la zona VIP. Ella asegura que el día en que tu padre empeoró repentinamente, Della estuvo en ese mismo piso. Permaneció allí unos 15 minutos. El momento es muy, muy sospechoso, y hay más. Bajó la voz.
lo del aborto de Della también es falso. Una semana antes del incidente, se hizo un chequeo en otra clínica privada, no había ningún registro de embarazo. El informe del hospital Ren, falso, y los médicos y enfermeros que la atendieron recibieron beneficios. De parte de los Lin, la rabia me devoró el pecho y sabía que fue ella mató a mi padre y encima, me culpó a mí. Viejo K, sigue escarbando, no escatimes, quiero pruebas sólidas, grabaciones, videos, testigos. Mi voz temblaba de pura ira. Está bien, pero no va a ser fácil, los Lin tienen todo muy bien tapado, asintió, y por cierto, me pediste que averiguara sobre Brandon. ¿Qué pasa con él? Parece que, él también estaba investigando, dijo con una mirada interesante. Poco después de la muerte de tu padre, Brandon mandó a alguien a revisar los historiales médicos y las listas de turnos del hospital, pero poco después, todo se detuvo. Algo o alguien apagó la investigación. Brandon también estaba investigando, descubrió algo raro, sospechó o solo quería asegurarse de que Della era inocente. Mi corazón se encogió, una punzada, pero al instante, el hielo regresó, y que si investigó, él igual eligió a Della. Aún así, condenó a muerte a mi padre, y si la investigación se detuvo, seguramente fue por culpa de Della o los Lin. No vale nada, no merece ni una gota de mi duda, olvídate de él, dije con frialdad. Nuestro objetivo es solo Della. Los días de espera fueron largos y oscuros. Yo era como una cazadora al acecho en las sombras, esperando con paciencia el momento exacto para dar el golpe mortal. Y por fin, cuando el viejo K ya había agotado casi todo mi dinero y sus contactos, me trajo lo que necesitábamos. Lo conseguí. Su voz mezclaba cansancio y emoción. Ese médico, Enzo, no aguantó. En el extranjero cayó en la ludopatía. Está endeudado hasta el cuello. Mi gente lo encontró. Le ofrecimos una cifra que no podía rechazar, y una salida. Cantó todo. Della lo contactó a través de un intermediario, le pidió que cuidara a tu padre. Nada muy directo, que la recuperación no fuera tan rápida. Traducción: manipular los medicamentos, retrasar la administración de los fármacos clave, cambiar las dosis. Aquella tarde, Della fue al hospital personalmente. Fue a presionarlo. Le exigió a Enzo que hiciera desaparecer al viejo ese lo antes posible. Enzo, por miedo, no se atrevió a matarlo directamente, solo siguió retrasando el tratamiento. Esa noche, tu padre entró en paro, y en plena reanimación, el medicamento trombolítico más importante, accidentalmente estaba encerrado en otra sala. Se perdió un tiempo precioso. Tengo la confesión grabada en video, su firma en la declaración de culpabilidad, y además, una grabación donde se escucha al intermediario de Della dándole las instrucciones y realizando la transferencia. El viejo K me entregó un micro USB. Lo más importante está aquí. El día que Della fue al hospital a presionar a Enzo, se sintió segura. Estaba en el pasillo de la zona VIP y hablaba por teléfono, bastante alto. Lo que no sabía es que en la habitación de al lado, que estaba vacía, un paciente anterior había instalado un dispositivo de grabación oculto, y se le olvidó quitarlo. Ese dispositivo, con batería de larga duración, grabó todo. Tomé el USB con manos temblorosas, lo conecté al portátil, me puse los auriculares y escuché la voz de Della, familiar, pero ahora, como la de un demonio susurrando. Ese viejo sigue vivo, no ha solucionado lo de Enzo, me da igual cómo lo hagas, pero que se muera pronto. A esa perra de Lennon le voy a mostrar lo que es la desesperación de verdad. Con su padre muerto, como va a seguir compitiendo conmigo. No te preocupes por Brandon, lo de Ren ya lo tapó mi tío. Ahora está lleno de culpa. Cualquier cosa que diga, él la cree. Un viejo inútil. Una suplente barata. Se atreve a competir conmigo. Las palabras, frías como el acero, venenosas, como serpientes deslizándose por mis oídos. El cuerpo entero me temblaba, los dedos se me clavaban en la mesa, las uñas casi se rompían. Y era ella. Y ahora, las pruebas eran irrefutables. No dudé ni un segundo, busqué al abogado más temido, directo, y con más agallas. Alex, famoso por no doblegarse ante ningún poderoso. Le puse todo frente a él. Las pruebas, mi dolor, mi rabia. Alex revisó los documentos, se ajustó las gafas. Sus ojos, fríos y afilados como cuchillas. Lennon, este juicio será muy difícil. Tu rival es la familia Lin, y Brandon. Della no se quedará quieta. Y Brandon no va a ver impasible como su mujer ideal acaba en la cárcel. Van a contraatacar, a difamarte, incluso a intentar desaparecerte.
Lo sé, lo miré directo, no me importa, solo quiero justicia, para mi padre, y para estos 5 años de infierno, aunque pierdas, aunque termines arruinada, destruida públicamente, ¿qué más tengo para perder? Alex guardó silencio unos segundos, y luego, me tendió la mano. Bien, tomo tu caso, no pararé hasta verla en prisión. El proceso fue brutal, solo para que aceptaran la denuncia. Ya hubo trabas invisibles, los Lin estaban bien conectados, pero Alex no era fácil de detener, usó sus contactos, llevó el caso directamente a un tribunal superior, y avisó a varios medios importantes, muy pronto. Circulaba una noticia impactante: la señora Heu denuncia con nombre y apellido a la amante por asesinato. La opinión pública estalló, la presión social fue tanta, que finalmente aceptaron la demanda. Luego vino el calvario, meses de intercambio de pruebas, audiencias previas, y procedimientos legales interminables. Della lo intentó todo, negó cada acusación, me contrademandó por difamación, me pintó como loca, celosa, desequilibrada, pagó expertos para cuestionar la autenticidad de las pruebas, contrató ejércitos de trolls para ensuciar mi nombre en Internet, me acusaron de todo: infiel, abusadora de empleados, extorsionista, y hasta dijeron que la muerte de mi padre fue culpa suya. Brandon incluso movilizó todo el poder del grupo GU para intervenir en el proceso judicial, presionó a los tribunales, e incluso mandó gente a seguirnos, a amenazar a Alex y a mí. En esos días, me sentía como un alma en pena caminando al borde de un abismo. Tuve que mudarme varias veces, siempre salía con gorra y mascarilla, mi teléfono se llenaba de mensajes de odio, amenazas anónimas, insultos. Varias veces autos extraños intentaron acercarse a mí en calles solitarias. Fueron los agentes de seguridad contratados por Alex quienes me protegieron y me sacaron de cada situación peligrosa. Lo único que me sostenía era ese odio que me quemaba por dentro, y el rostro de mi padre, en sus últimos momentos de dolor. Yo misma me repetía: Lennon, no te puedes caer, tienes que ver con tus propios ojos cómo Della paga, tienes que usar la ley para hacer justicia por tu padre. Por fin, llegó el día del juicio. Con base en los hechos y pruebas presentadas, la voz de Alex retumbaba en la sala. Consideramos que la acusada, la señora Della, ha cometido varios delitos: difamación, lesiones dolosas, y homicidio por negligencia. Se trata de hechos gravísimos, con un enorme impacto social. Su voz era firme, cortante, llena de autoridad, y resonaba con un sentido de justicia que se sentía invulnerable, por el respeto al Estado de Derecho, por la memoria del fallecido, y por la dignidad de la víctima. Solicitamos al tribunal que imponga a la acusada Della la pena correspondiente conforme a la ley, que sea debidamente castigada. Objeción. El abogado de Della se levantó como un resorte, rojo de furia. Señoría, las acusaciones del abogado de la parte demandante son puras suposiciones maliciosas. Ese audio clave no tiene procedencia clara, es dudoso, podría haber sido obtenido de forma ilegal, no puede considerarse prueba válida. El testimonio de Enzo, además, proviene del extranjero, no fue verificado en audiencia pública, y el testigo tiene un historial de conducta poco confiable. Sobre la supuesta manipulación de registros médicos y retraso en los medicamentos. No hay ninguna prueba directa que vincule a mi clienta. Todo esto es una campaña premeditada para hundirla. Objeción denegada, respondió el juez, imperturbable. La validez y fuerza probatoria del material será valorada de forma integral por este tribunal. Abogado defensor, si cuestiona la legalidad de la prueba, deberá presentar contraargumentos concretos o solicitar formalmente su exclusión. El abogado de Della se atragantó con sus propias palabras, no supo qué más decir. Alex aprovechó el momento, su mirada se clavó como un rayo en el rostro pálido y tambaleante de Della. Señora Della, dijo con tono cortante, hace un momento, usted acusó a mi clienta Lennon de difamarla y perjudicarla intencionadamente. Incluso mencionó que el abuelo GU deseaba con ansias tener un bisnieto. ¿No es eso contradictorio con su versión de que perdió un embarazo tras ser empujada por mi clienta? Si el señor GU quería tanto un bisnieto, y usted, como novia de Brandon, estaba embarazada, ¿por qué toda la familia GU mantuvo silencio absoluto sobre ese embarazo? ¿Y por qué, después de su supuesto aborto, Brandon no pidió el divorcio con mi clienta? ¿No demuestra eso que su embarazo y aborto, quizás, nunca existieron? Della se descompuso, miró a su abogado, suplicante, desesperada. Objeción, gritó el abogado defensor. El abogado está haciendo preguntas tendenciosas. Objeción aceptada, intervino el juez.
abogado de la parte demandante, cuide su forma de interrogar, pero Alex ya había logrado su objetivo. Una fisura se había abierto en la armadura de Della, una semilla de duda había sido sembrada en el corazón del juez, y en los ojos de cada jurado. Desde el público, las miradas empezaron a volverse frías, desconfiadas, todas dirigidas hacia Della. Señoría, Alex hizo una leve reverencia. Su tono se volvió solemne. Para terminar, mi representado desea enfatizar un punto: la víctima, el señor Francesco Sen, era un anciano amable, pacífico y sin enemigos. No debió marcharse de este mundo de una forma tan cruel. Su muerte no solo destrozó por completo a su única hija, la señora Lennon, también fue una burla al valor de la vida y a la dignidad de la ley, sin importar cuán poderosa sea la familia de la acusada de ella, sin importar qué tan hábil sea para manipular, para negar y victimizarse. Ante los hechos y ante la ley, la verdad solo puede ser una, la justicia puede tardar, pero nunca faltará. Con esto concluye nuestra exposición. La sala volvió a quedar en silencio, pesada, densa, como si el aire se hubiera vuelto líquido. El juez miró a Della, acusada de ella. Frente a las acusaciones y las pruebas presentadas por la parte demandante, desea emitir una última declaración. Della se levantó tambaleando, las lágrimas le corrían por el rostro, tan frágil, tan indefensa, que podía despertar compasión hasta en una piedra. Señoría, miembros del jurado, sollozaba, la voz rota: yo soy inocente, se los juro, es Lennon quien me odia. Me odia porque Brandon me ama, me odia porque ocupé su lugar como señora G.U., ella quiere destruirme. Todas esas pruebas son falsas, ella las inventó, compró a esas personas, solo quiere verme muerta. Sí, lo admito, sentí celos, dije cosas feas, pero hacerle daño a alguien, matar a una persona, no, jamás. Ni siquiera puedo matar una hormiga. La muerte del señor Sen también me dolió mucho, pero fue un accidente, un error del hospital. No pueden culparme a mí. Y sobre el aborto, lloraba más fuerte, casi sin poder respirar. Era mi hijo, el hijo de Brandon y mío, y lo perdí. Fue Lennon, ella me empujó, ella mató a mi bebé, ella es la asesina, ella debería estar sentada aquí, no yo. Señaló con el dedo, me apuntó directamente. Sus ojos estaban llenos de odio. Esa actuación desgarradora, donde todo se invierte y la víctima se convierte en verdugo, volvió a causar revuelo entre los presentes. Después de todo, la compasión hacia el débil es instinto humano, y nadie parece más débil que una mujer rota, llorando por su hijo muerto. Brandon, sentado en primera fila, apretaba los puños, sus nudillos estaban blancos, miraba a Della con una expresión que era un torbellino. Había angustia, había ternura, pero también una sombra de duda. Cuando Della mencionó al bebé, Brandon frunció el ceño, con fuerza. Acusada de ella, interrumpió el juez, golpeando con el mazo: modere su lenguaje. Este tribunal le hace una última pregunta. ¿Reconoce los cargos presentados por la parte demandante? No los reconozco, gritó Della, al borde del colapso. Yo no hice nada, soy inocente, la culpable es ella. Volvió a señalarme con rabia. El juez ya no la miró, se volvió hacia Alex. La parte demandante desea presentar nueva prueba. Alex me miró, yo respiré hondo, y asentí. Es el momento. Alex sacó del portafolio el último as bajo la manga, un pequeño dispositivo de grabación, sellado en una bolsa de evidencia transparente, y una transcripción oficial del audio, firmada por peritos judiciales. Señoría, miembros del jurado, presentamos como prueba final este dispositivo de grabación original y el informe pericial correspondiente. Este audio fue captado por un dispositivo privado, olvidado en una habitación vacía del área VIP del Hospital Ren. La legalidad del origen ha sido verificada. Hemos presentado declaración del paciente anterior y el comprobante de compra del equipo. El aparato se activa por sonido, no fue colocado con intención de espiar, y su contenido fue analizado por el Centro Nacional de Peritaje Audiovisual. No hay cortes, no hay edición. Es auténtico, es completo, y es real. Esta grabación, anunció Alex con voz firme, corresponde a una conversación mantenida por la acusada, la señora Della, en el pasillo del área VIP del Hospital Ren, el día X de diciembre del año pasado. Su contenido coincide plenamente con nuestras acusaciones, que Della instigó y ordenó a personal médico a retrasar el tratamiento, con la clara intención de causar la muerte del señor Francesco Sen. Este audio refleja de forma directa su intención criminal y su premeditación.
Solicitamos permiso para reproducir el fragmento clave. No, no lo permitan, gritó Della desesperada, intentando lanzarse hacia la prueba. Orden, tronó el juez. Guardias, los alguaciles la detuvieron de inmediato. Autorizado, dijo el juez con voz severa. Alex conectó el dispositivo y reprodujo el archivo. Por los altavoces del tribunal, se escuchó nítidamente la voz de Della, esa voz tan conocida, ahora transformada en el susurro de un demonio. Ese viejo sigue vivo, no has arreglado lo de Enzo, me da igual cómo lo hagas, pero que se muera ya. A esa perra de Lennon voy a enseñarle lo que es la desesperación. Cuando su papá esté muerto, quiero ver con qué cara viene a competir conmigo. No te preocupes por Brandon, lo de Ren lo paró mi tío, ahora está lleno de culpa. Todo lo que le digo, se lo cree, un viejo inútil, una sustituta barata. Ellos se atreven a desafiarme, las palabras, heladas, tóxicas, repletas de odio calculado, cada sílaba era como una daga helada que atravesaba los oídos de todos los presentes. Silencio, un silencio absoluto. La grabación terminó, pero nadie respiraba. El tribunal era un sepulcro, podía escucharse caer una aguja. Todos los ojos se volvieron hacia Della. Ella se había derrumbado en el banquillo, sin color en el rostro, temblando como una hoja, los labios le temblaban. Pero ya no podía emitir ni una palabra. La máscara de víctima se había hecho pedazos, solo quedaba el rostro desnudo del miedo y la fealdad. Es falso, todo es falso, murmuraba, en estado de shock, con la mirada perdida. En el público estallaron murmullos, jadeos, exclamaciones ahogadas. Dios mío, qué mujer tan perversa, lo confesó con su propia boca, todo por un hombre. Mató al padre de otra persona, y Brandon siempre estuvo engañado. Las miradas se giraron hacia él. Brandon seguía sentado en la primera fila, parecía una estatua que acababa de perder el alma. Todo el color se había borrado de su rostro, ese rostro guapo ahora parecía de piedra rota. Sus ojos, inyectados en sangre, estaban clavados en Della, y en ellos había horror, una incredulidad indescriptible, una traición devastadora, y un vacío, como si su mundo acabara de colapsar. Sus manos, sobre sus rodillas, temblaban sin control. En esos ojos ya no quedaba rastro de amor o compasión, solo el dolor de quien ha sido brutalmente arrancado de una mentira. Y entonces, se giró, lentamente, muy, muy lentamente, su mirada atravesó la sala, y se posó en mí. Esa mirada estaba llena de todo, asombro, culpa, dolor, desesperación, súplica. Yo lo miré de vuelta, mi mirada era tranquila, vacía, como si mirara a un desconocido total. Este momento, lo había esperado demasiado tiempo, verlo ahí, roto, verlo entender que fue apuñalado por la mujer en la que más confiaba, ver cómo su mundo se derrumbaba, pero en mí no había satisfacción, solo un frío vacío. Demasiado tarde, Brandon, todo llegó demasiado tarde. Iván. El juez golpeó con fuerza el mazo, silenciando los murmullos de la sala. Su rostro era una piedra, su mirada, de repulsión, clavada en Della, debido a la aparición de pruebas clave y a la conducta inapropiada de la acusada Della durante la audiencia. Este tribunal declara un receso. El panel judicial deliberará sobre todas las pruebas presentadas. En la próxima sesión, se emitirá el veredicto final. Receso declarado. El golpe del mazo resonó como un trueno. Una audiencia tan intensa finalizaba momentáneamente, pero todos sabían la verdad. El destino de Della ya estaba sellado, lo dictó esa grabación helada y demoledora. La sala se llenó de movimiento. Los periodistas, como tiburones oliendo sangre, intentaban romper el cerco de los guardias. Lennon, ¿qué siente en este momento? Della, ¿qué dice sobre el audio? Brandon, lo engañaron todo este tiempo. ¿A quien apoyará ahora? Della salió huyendo por la puerta lateral, escoltada por sus abogados y los guardias, con la cabeza gacha, hecha un desastre, perseguida por flashes y preguntas como dardos. No se atrevía a mirar a nadie. Brandon seguía en la primera fila, inmóvil, como si le hubieran arrancado el alma. Su asistente le hablaba al oído, desesperado, pero él no reaccionaba, solo me miraba. Alex y los guardias me rodeaban, listos para sacarme de allí. Cuando pasé por su lado, Brandon se levantó de golpe y se lanzó hacia mí. Lennon, su voz era ronca, rota, un temblor desesperado, como nunca antes lo había oído. Los guardias lo detuvieron al instante. Desde detrás del muro humano, me miraba suplicante, los ojos rojos, inundados de lágrimas. Lennon, yo no sabía, te lo juro, no sabía nada de ella. ¿Cómo pudo? Perdóname, me equivoqué. Lennon,
me equivoqué, extendió una mano que un día me dio abrigo, y que después me apretó el cuello y me empujó al abismo. Me detuve, lo miré con frialdad, observé su miseria, su dolor, su remordimiento. Este era el momento que tantas veces imaginé en mis pesadillas más solitarias. Soñé que se arrepentía, que se arrodillaba, que me pedía perdón, pero ahora que era real no sentía nada, solo un pozo seco en el pecho, frío, muerto. Brandon, mi voz fue tranquila, sin una gota de emoción. Tu perdón no vale nada, tú lo siento, no me devuelve a mi padre, tú no lo sabía, no borras 5 años de maltrato ni tu indiferencia mientras Della lo mataba. Tus lágrimas, lo vi llorar. Guárdalas para Della, la va a necesitar en el lugar al que está por ir. No lo miré más, me giré y escoltada por la seguridad, me fui de ese lugar, lleno de mentiras, traiciones y muerte. Detrás de mí, él gritó mi nombre, como una bestia herida, desesperada. Lennon, no volteé ni una sola vez. El veredicto llegó un mes después, sin sorpresas. Della fue declarada culpable de difamación, lesiones dolosas en grado de tentativa y homicidio involuntario por negligencia grave, 12 años de prisión. La familia Lynn movió todos sus hilos para apelar, reducir la pena, pero contra esa grabación irrefutable y la presión mediática imparable no pudieron hacer nada. Su mundo perfecto colapsó por completo. Yo no asistí a la lectura del veredicto. Ese día, fui al cementerio, con una copia de la sentencia en la mano. Mi padre seguía sonriendo en la foto. Esa sonrisa bondadosa que nunca olvidaré. Me arrodillé y con ternura acaricié su lápida helada. Papá, susurré con la voz quebrada, quien te hizo daño, ya pagó. Allá donde estés, puedes descansar en paz. Tu hija vivirá bien. De ahora en adelante, la lluvia fría caía en silencio, empapándome el cabello y las mejillas. Ya no sabía si era agua o lágrimas. Cuando terminé todos los trámites, llevaba en la mano el acuerdo de divorcio, firmado por Brandon hace tiempo. No lo contacté, supuse que ya no tendría cara para verme. El proceso fue sencillo. El funcionario revisó los papeles, me miró, quizás reconoció quién era, con una mirada que mezclaba reconocimiento y compasión, pero no preguntó nada. El sello cayó con un golpe seco. 2 libretas rojas, una para mí, una para Brandon. Miré esas 3 letras en la portada y solté un suspiro muy largo, como si me quitara de encima una montaña que me había aplastado durante 5 años. Me dobló la espalda, me quitó el aliento, y casi me quitó la vida. Se acabó, por fin. Se acabó del todo. Salí del registro civil. El cielo seguía gris, la llovizna constante. Me detuve en los escalones, dejé que la lluvia tibia cayera sobre mi rostro. El teléfono vibró, un número desconocido. 3 palabras, lo siento mucho. Sabía quién era, no lo bloqueé. Tampoco respondí. Guardé el móvil, abrí el paraguas y caminé hacia la lluvia difusa, con pasos más ligeros que nunca. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Alex. Lennon, Brandon está abajo, en tu antiguo edificio. Lleva allí casi 3 horas bajo la lluvia. Los guardias intentaron echarlo, pero no se va. ¿Quieres que haga algo, Van? La imagen surgió sola. Aquel hombre, que una vez fue altivo, imponente, inalcanzable, ahora como un perro perdido, parado en la lluvia, empapado y patético. Redención, arrepentimiento, una última súplica. Ya no importaba. Me detuve un momento, miré la ciudad bajo la lluvia, y respondí, con calma, abogado Chen, dígale por favor una sola frase. El pronóstico dice que lloverá 3 días más. Guardé el teléfono. Levanté la vista hacia el cielo encapotado. La lluvia seguía cayendo, lavando la ciudad, y también los últimos rastros de mis 5 años de pesadilla. Una nueva vida comenzaba. Fin.